bienvenidos a este relato, donde nos adentraremos en un caso que estremeció a todo Kazajistán y que en noviembre de 2023 dejó al descubierto los rincones más oscuros del poder y la impunidad. El protagonista de esta historia es Quambalovich Bisimbayev, exministro de Economía Nacional, un hombre de 44 años que cometió un acto atroz contra su esposa, la joven de 31 años, Saltanat Nukenova. Tras el crimen, desesperado, intentó encubrir las huellas de su brutalidad y presentarlo como un simple accidente. Sin embargo, los hechos fueron tan escandalosos que rápidamente se convirtieron en un tema de resonancia internacional. Los familiares de Saltanat exigieron la magnitud de la condena que recibiría. Para entender la profundidad de este caso, resulta necesario mirar más allá del crimen mismo, explorar la vida de la pareja, los antecedentes del acusado y los giros legales que marcaron el juicio. Quambalovich Bisimbayev nació el 11 de abril de 1980 en la ciudad de Kizilorda, cuando aún existía la República Socialista Soviética de Kazajistán. Era el mayor de 2 hijos en una familia influyente. Su padre, Bakan Bisimbayev, fue diputado del Parlamento, mientras que su madre, Alnur Libova, incursionó en los negocios en los años 90. Antes del arresto que marcaría a su hijo, ella controlaba varias compañías importantes, aunque en 2024 decidió transferirlas a familiares cercanos para no perder el control de la riqueza. En 2018, cuando Quam fue acusado de corrupción, la madre no dudó en salir públicamente a su defensa. Mientras la fiscalía pedía 12 años de cárcel, ella calificaba esa solicitud como un intento de destruir la personalidad de su hijo. En cuanto a su vida académica, Quam siempre destacó por su ambición. Estudió en la Academia Kazaja de Gestión, luego obtuvo otro título en la Universidad TAS y más tarde ganó una beca presidencial para estudiar en la Universidad George Washington, en Estados Unidos. A los 26 años ya había defendido una tesis doctoral en ciencias económicas. En el año 2000 inició su carrera como gerente bancario, hizo prácticas en el Ministerio de Economía y luego ocupó cargos de peso en varias empresas hasta que, en 2016, alcanzó lo que parecía ser la cima, se convirtió en ministro de Economía. Era uno de los funcionarios más jóvenes en ocupar esa posición, pero apenas 8 meses después fue destituido en medio de un escándalo por sobornos. La justicia lo condenó a 10 años, aunque salió al poco tiempo bajo libertad condicional, tras pedir disculpas públicas al entonces presidente Nursultán Nazarbayev, quien decidió perdonarlo. En su vida personal, Bisimbayev ya había tenido varios fracasos sentimentales antes de conocer a la mujer que terminaría siendo su última víctima. Su primer matrimonio fue en 1999 con Aygerin Roba, cuando aún era estudiante. De esa relación nació un hijo en el año 2000, Alexandr Balijan. No obstante, la unión terminó en 2004. En 2006 contrajo segundas nupcias con Nasim Karmanbabagalova, mientras trabajaba como asesor en el ministerio. Aquella relación se prolongó por 14 años y dio como resultado 3 hijos, pero concluyó en 2020 por decisión de ella. Poco después apareció en su vida Saltanat Nukenova, la joven que más adelante se convertiría en su tercera esposa y en la víctima de su violencia. Saltanat nació el 15 de mayo de 1992 en la ciudad de Pavlodar. Era una mujer de carácter fuerte, con grandes sueños, que había logrado destacar en distintos ámbitos gracias a su inteligencia y determinación. Con apenas 31 años, ya se había convertido en una figura querida por su círculo cercano y en alguien que irradiaba energía positiva. Sin embargo, su destino se cruzó con un hombre acostumbrado a manipular su entorno y que no estaba dispuesto a perder el control sobre ella. Este caso no solo desnuda la violencia de género en su expresión más brutal, sino también las grietas de un sistema político y judicial marcado por la corrupción. El hecho de que un exministro, con un historial manchado y con acceso a enormes recursos, estuviera en libertad tras un año de condena, hace inevitable la pregunta, ¿cuántos crímenes pudieron haberse evitado si la justicia hubiera actuado con firmeza en el pasado?
La historia de Saltanat no es solo la tragedia de una mujer, sino el reflejo de un país donde la impunidad ha permitido que hombres poderosos crean que sus actos no tendrán consecuencias. En cada detalle de esta historia se entrelazan el poder, el dinero, las ambiciones y la tragedia personal. Bisimbayev no era un desconocido, era alguien con un apellido respetado, con conexiones políticas y una imagen pública que le permitía proyectar éxito. Pero tras esa fachada se escondía un hombre incapaz de asumir sus errores y que, finalmente, arrastró a la destrucción a quienes lo rodeaban. El relato de su vida, entre lujos, escándalos y caídas, no es más que el preludio del desenlace brutal que marcaría a Saltanat para siempre. Ubicada en la zona norte de Kazajistán, Saltanat era la menor de 2 hijos en la familia de un empresario llamado Amangeldi Nukenov y su esposa, la economista Smagul. Su entorno familiar estaba marcado por la influencia política, pues su tío paterno, Kirat Nukenov, había logrado una carrera destacada, llegó a dirigir el Departamento Regional de Emprendimiento y Comercio, además de haber encabezado las ciudades de Ekibastuz y Aksu. Desde muy pequeña, Saltanat mostró un interés especial por lo místico. Durante sus años escolares se apasionó por la astrología, estudiaba con dedicación textos especializados y realizaba cartas natales y horóscopos para amigas y compañeras de clase. Lo sorprendente era que, en la mayoría de los casos, sus predicciones resultaban acertadas. Aquella afición, que en un principio parecía un simple pasatiempo, se transformó en un proyecto de vida. Decidida a convertir su pasión en una profesión, Saltanat se adentró en el mundo de las consultas astrológicas. Promocionaba sus servicios en redes sociales, ofrecía sesiones presenciales y virtuales, elaboraba predicciones a corto y largo plazo, ayudaba a otras mujeres a tomar decisiones sobre su futuro profesional, personal y espiritual. Incluso se convirtió en una consejera sentimental, analizando la compatibilidad de parejas y orientando en temas de amor. Su clientela estaba compuesta exclusivamente por mujeres y jóvenes que confiaban en ella no solo como astróloga, sino también como una voz de apoyo y motivación. Muy pronto alcanzó la independencia económica, ganando un buen ingreso con algo que disfrutaba profundamente. Su agenda estaba siempre llena y sus seguidores en redes sociales crecían de manera constante. Saltanat vivía la vida que había soñado, libre, creativa y realizada. En la primavera de 2022, el rumbo de esa vida empezó a cambiar. Fue entonces cuando Juan Bisimbayev, de manera casual, dio con la página de Saltanat en una de las plataformas digitales más populares. La belleza y el carisma de la joven lo impactaron de inmediato, al grado de decidir escribirle. Se presentó como un cliente interesado en sus servicios, pero ella lo rechazó con firmeza, aclarando que solo atendía a mujeres. Aquello, lejos de detenerlo, despertó aún más su obsesión. Con insistencia comenzó a enviarle mensajes llenos de halagos, intentando persuadirla con argumentos sobre la necesidad de que solo ella podía ayudarlo. Saltanat, aunque halagada en un inicio, se mantenía firme en su negativa, percibiéndolo como un hombre insistente e incómodo. Varias veces le ofreció una consulta en línea, pero Juan se negaba, insistiendo en un encuentro cara a cara. Mes tras mes, el exministro no cesaba en sus intentos por acercarse. Logró averiguar detalles íntimos de la vida de Saltanat, dónde vivía, con quién se relacionaba, qué lugares frecuentaba y cuáles eran sus intereses. Ella, aunque comentaba con amigas la existencia de un pretendiente persistente, seguía resistiéndose a cualquier cita personal. Finalmente, tras tanta insistencia, aceptó reunirse con él en una sesión de carácter profesional. Durante ese primer encuentro, Juan se mostró cortés y educado, cuidando cada gesto para generar buena impresión. Sin embargo, después le confesó a su hermano que no veía en él a alguien con quien pudiera formar pareja, que simplemente no era su tipo. Al principio, la familia y la propia Saltanat no se mostraron alarmados. Estaban convencidos de que ella, con su carácter fuerte y autosuficiente, sabría mantenerlo a raya. Sin embargo, con el paso de los meses la situación empezó a cambiar de manera inquietante. Juan encontró una manera inesperada de acercarse a ella,
buscó ganarse el respeto de su familia, en especial de la abuela. Expresó su deseo de hablar con la anciana para pedirle su bendición, alegando que si algún día Saltanat aceptaba casarse con él, tal vez sus padres seguirían vivos, pero la abuela ya no estaría. Este gesto, calculado y emocional, conmovió a la joven, aunque aún mantenía su negativa a entablar una relación. En el otoño de 2022, durante una visita a la casa de sus padres en Pavlodar, la historia tomó un rumbo inesperado. Lo que parecía un juego de insistencia de un político encaprichado se transformó en una presión familiar y social difícil de resistir. Aquel encuentro marcó el inicio de un camino que, sin que Saltanat pudiera sospecharlo, terminaría por convertirse en una pesadilla. El caso de Saltanat refleja la peligrosa frontera entre la admiración y la obsesión. Lo que empezó como un intercambio aparentemente inofensivo en redes sociales se convirtió en un acoso persistente que fue escalando poco a poco. El poder, la experiencia y los recursos de Quan le permitieron atravesar barreras que para otros serían imposibles, infiltrándose en la vida de la joven hasta condicionar su libertad. Esta dinámica deja en evidencia cómo la vulnerabilidad no siempre radica en la persona acosada, sino en el sistema que normaliza la presión masculina y no sanciona la manipulación emocional. Cada paso de Quan fue una estrategia calculada. El disfraz de hombre cortés y educado escondía una determinación peligrosa, no aceptar un no como respuesta. Saltanat, que había construido una vida independiente, rodeada de amigas, familia y éxito profesional, comenzó a ver cómo esa independencia era vulnerada poco a poco. La tragedia no surge de la nada, sino de esa tensión constante donde la voluntad de uno se impone sobre la libertad del otro, y el silencio social se convierte en cómplice de lo inevitable. Saltanat, en confianza con su hermano, le confesaba que no esperaba ningún cambio serio en su vida personal. Le inquietaba la diferencia de edad con Quan Bisimbayev, 12 años mayores, y sobre todo le incomodaba admitir que no sentía ninguna atracción hacia él. Incluso, basándose en sus propios cálculos astrológicos, aseguraba que no eran compatibles en absoluto. Sin embargo, menos de un mes después, su hermano se quedó helado al abrir las redes sociales y encontrar una publicación donde Saltanat anunciaba con entusiasmo que Quan le había propuesto matrimonio y que ella había aceptado encantada. La noticia sacudió a toda la familia, que jamás imaginó tal desenlace. Sus amistades también quedaron perplejas, pues hacía poco ella misma les había dicho que ese hombre no era el indicado para ella. En diciembre de 2022, apenas unos meses después de conocerse, la pareja celebró una boda fastuosa en uno de los lugares más exclusivos de Astana. El banquete fue deslumbrante, rodeado de lujo y ostentación. Sin embargo, la unión no fue registrada de manera oficial, se limitaron a un rito matrimonial en una mezquita, lo que los convertía en esposos solo bajo el marco religioso. A partir de entonces, la actitud de Saltanat cambió radicalmente. Hablaba con orgullo de lo inteligente y culto que era su esposo, destacaba cómo podía conversar de cualquier tema con soltura y elegancia, y defendía a capa y espada su inocencia respecto al escándalo de corrupción que lo había llevado a prisión. Aseguraba que había sido víctima de una conspiración y que había pagado por los crímenes de otros. Desde fuera, la pareja se veía feliz, él la colmaba de obsequios y ella lo describía como el mejor esposo del mundo. Sus amigas la envidiaban con sinceridad y se alegraban por ella, convencidas de que había encontrado la felicidad que merecía. Pero esa imagen idílica se derrumbó muy pronto. Tras la boda, los recién casados se mudaron a la casa de los padres de Quan. Ellos ocupaban la planta baja, mientras que la pareja se instalaba en el segundo piso. Almira, la madre de Quan, intentaba proteger y cuidar a su nuera, le hacía regalos, la alejaba de las tareas domésticas y trataba de integrarla con cariño. Sin embargo, no pudo salvarla de lo más peligroso, el temperamento de su hijo. Saltanat visitaba con frecuencia a sus propios padres, aunque evitaba invitarlos a la casa porque aquello provocaba el enojo de Quan y terminaba en discusiones. El primer episodio grave ocurrió menos de un mes después de la boda, en plena Nochevieja. Su hermano Ivek acudió a la casa y presenció un momento perturbador.
En el hogar se había preparado una mesa abundante para una cena familiar. La velada parecía tranquila hasta que un primo de Quan llegó con su esposa y obsequios para todos. Saltanat, avergonzada de no tener un regalo preparado, improvisó entregándole a la visitante un costoso perfume que su marido le había comprado recientemente, aún sin abrir. Lo que para cualquiera habría sido un gesto amable, para Quan fue motivo de furia. La acusó de regalar algo comprado con su dinero, la insultó y la humilló delante de los presentes. Los invitados, incómodos, se retiraron de inmediato, y los padres de Quan, que intentaron interceder por su nuera, fueron callados con brusquedad. En un arranque de rabia, el exministro volcó la mesa con toda la comida y las bebidas, arruinando la celebración. Ibec quedó horrorizado por lo que presenció. Al día siguiente, en una conversación telefónica, Saltanat le confesó que el carácter de su marido había cambiado drásticamente tras la boda. No comprendía el motivo, pero aún tenía la esperanza de que aquello fuera una crisis pasajera y que las cosas se arreglaran con el tiempo. Su hermano, alarmado, le aconsejó que regresara a casa y pusiera fin a la relación. Pero ella, con firmeza, le respondió que no pensaba hacerlo. El contraste entre la imagen pública de un matrimonio feliz y lo que ocurría puertas adentro refleja la trampa en la que cayó Saltanat. Ante los ojos de los demás, parecía vivir un cuento de hadas, un esposo atento, regalos costosos y la admiración de quienes la rodeaban. Pero en la intimidad, las primeras señales de abuso comenzaron a manifestarse con violencia verbal y escenas de humillación que solo ella y unos pocos testigos podían reconocer. Lo más desgarrador era que, pese a esas señales, seguía aferrándose a la idea de que todo mejoraría. La reacción de Quan durante aquella cena de Año Nuevo no fue un simple arrebato, fue la manifestación de un patrón de control que apenas comenzaba. Su enojo no estaba en el perfume regalado, sino en la necesidad de demostrar que todo lo que poseía su esposa le pertenecía, incluso su voluntad. La negación de Saltanat a abandonar la relación revela una realidad común en muchas víctimas: el miedo, la vergüenza y la esperanza de cambio suelen ser cadenas invisibles más fuertes que cualquier cerrojo. 2 meses después de aquel violento episodio, Saltanat Nukenova sorprendió a su hermano al enviarle unas fotografías. Eran selfies que mostraban su rostro cubierto de moretones, huellas inconfundibles de una agresión brutal. Le pidió con insistencia que no le hiciera preguntas, pero el joven, alarmado, intentó llamarla. Ella no contestó, y en su desesperación contactó directamente a Quan. La respuesta fue inquietante: el hombre lo citó a una reunión de hombre a hombre y, una vez frente a frente, le ordenó que no se metiera en asuntos que no le concernían. No ofreció explicación alguna sobre los golpes en el rostro de su esposa y ni siquiera pudo responder dónde se encontraba ella, lo que despertó en su cuñado los peores presentimientos. Para su alivio, Saltanat apareció poco después en la casa de campo de sus padres, a la que tenía acceso. A pesar de las súplicas de sus seres queridos, ella regresó con su esposo. Argumentaba que lo amaba y que estaba dispuesta a hacer lo necesario por salvar el matrimonio. Durante un tiempo, Quan se mostró ejemplar, le hacía regalos, le prometía cambiar y hasta organizaron un viaje a un lujoso resort en Maldivas. En las fotografías compartidas desde esas vacaciones, ambos parecían radiantes y felices. Pero más tarde esas mismas imágenes se convirtieron en pruebas en el tribunal. En ellas se apreciaban hematomas en el cuerpo de Saltanat y marcas en sus muñecas, huellas de haber sido sujetada con fuerza. Ni a su hermano ni a sus padres les confesaba ya nada. Sin embargo, su aspecto físico y su comportamiento hablaban por sí solos. Adelgazó de manera preocupante, se volvió retraída y comenzó a vestir ropa más descubierta, quizá para disimular las lesiones bajo una apariencia distinta. Abandonó por completo su carrera como astróloga y bloguera, dejó de dar consultas presenciales y en línea, y en sus redes sociales solo aparecían fotos al lado de su esposo, acompañadas de frases donde aseguraba ser afortunada y amada. Con el tiempo se supo que Quan había prohibido que ejerciera su profesión, dejándola sin ingresos y bajo total dependencia económica.
También controlaba cada uno de sus movimientos, no podía salir a un café ni ver a sus amigas sin su permiso, revisaba sus llamadas y mensajes, y solo se mostraba en público como un marido cariñoso y atento. Para la mayoría de sus amistades, la pareja parecía el retrato perfecto de la felicidad. Nadie sospechaba la pesadilla que se vivía puertas adentro. Una amiga cercana, en una conversación íntima, escuchó de la propia Saltanat la verdad: era víctima de un control absoluto. Su esposo le prohibía trabajar, hablar con sus padres sin informarle, la celaba enfermizamente y la golpeaba con frecuencia. Horrorizada, la amiga le aconsejó huir de aquel tirano, pero Saltanat reaccionó con furia. No quería consejos, dijo, solo necesitaba desahogarse. Incluso recurrieron a terapia de pareja, buscando ayuda profesional. Pero Juan impuso al psicólogo que él eligió, alguien que, durante las sesiones, culpaba a Saltanat de todos los problemas. En una de sus últimas charlas con su hermano, ella confesó sospechar que ese supuesto especialista había sido contratado a propósito por su esposo para hundirla aún más en la culpa y la humillación. En el verano de 2023, Saltanat intentó finalmente dejarlo, refugiándose en la casa de sus padres. Una semana después, él apareció para suplicarle otra oportunidad. Le prometió mudarse juntos a su propia casa y comenzar de nuevo. Ella, con la esperanza de un cambio, aceptó. Pensaba que un nuevo entorno, e incluso la llegada de un hijo, podrían transformar la relación. Pero el embarazo nunca llegó. El círculo de violencia era cada vez más estrecho. Saltanat, que había construido una vida independiente y exitosa, terminó atrapada en una red de manipulación emocional, control económico y violencia física. El aislamiento que Juan le impuso no fue solo físico, sino también psicológico, le arrebató su identidad, su voz y hasta sus sueños. La joven, que antes inspiraba a otras mujeres con sus consejos y lecturas, ahora era un reflejo roto de sí misma. La ilusión de que un hijo podría salvar el matrimonio revela el grado de desesperación al que había llegado. Creía que la maternidad sería un puente hacia el cambio, que podría despertar en su esposo un sentido de responsabilidad y ternura. Pero en realidad, aquella esperanza se convirtió en otra cadena que la ató más a él. Lo que se avecinaba era inevitable, la violencia ya no estaba contenida en episodios aislados, sino que se había vuelto el lenguaje cotidiano de la relación. Y el último intento de huida, en octubre, marcaría el inicio del final. Con la ayuda de su hermano, Saltanat había logrado mudarse a un departamento rentado, un refugio improvisado, para escapar de su esposo. Sin embargo, apenas 10 días después, no solo regresó con él, sino que además volvió a pasar por el rito matrimonial islámico en la mezquita. Ella misma informó a su familia de este hecho. El 5 de noviembre organizó una reunión en un restaurante propiedad del primo de Juan, Bakitsam Baisanov. Allí, frente a sus padres, su hermano y algunos amigos cercanos, se celebraba la supuesta reconciliación de la pareja. Aquella noche, Juan se mostró cortés, atento, caballeroso. La rodeaba de cuidados, no apartaba la mirada de ella y prometía protegerla y cargarla en sus brazos toda la vida. Los presentes, conmovidos, creyeron en la sinceridad de sus palabras, ignorando que la tragedia estaba a tan solo unos días de distancia. El 9 de noviembre de 2023, Ibek, el hermano de Saltanat, regresaba a casa después del trabajo cuando recibió una llamada inesperada. Una pariente, con voz temblorosa, le preguntaba si era verdad lo que circulaba en las redes. Confundido, él pidió una explicación. Entonces recibió un enlace a una noticia que aseguraba que el exministro de Economía había asesinado a su joven esposa. Ibek quedó paralizado, incapaz de creerlo. Apenas la noche anterior había hablado con ella. Saltanat le había confesado que planeaba dejar a Juan y le preguntó si podía quedarse a dormir en su casa. Él le respondió que siempre tendría las puertas abiertas y le indicó dónde estaban las llaves de repuesto. Pero esa noche ella nunca llegó, y su teléfono permaneció en silencio desde entonces. Desesperado, corrió a la casa de su hermana, pero no encontró a nadie. El teléfono de Juan tampoco respondía.
La angustia aumentaba minuto a minuto. Decidió ir directamente al restaurante donde Saltanat había estado por última vez. Mientras conducía, recibió otra llamada. Eran sus padres, aterrados, quienes también habían leído la noticia y pedían explicaciones. El muchacho no pudo darles respuestas, solo prometió investigar lo sucedido. Al llegar, lo primero que encontró fue una escena sobrecogedora. El lugar estaba lleno de policías. Los agentes, al identificarlo como hermano de la víctima, le ofrecieron sus condolencias. Le explicaron que ya no había nada que hacer, que su hermana había muerto antes de que llegaran los médicos. Ibec no podía creerlo. Todo parecía un error grotesco, pero no lo era. Para cuando él llegó, Juan ya había sido arrestado como principal sospechoso y trasladado a la comisaría. Allí negó categóricamente cualquier responsabilidad, asegurando que todo había sido un horrible accidente y que incluso intentó auxiliar a su esposa. También su primo, el dueño del restaurante, fue detenido bajo sospecha de complicidad. En un primer momento, los abogados del exministro defendieron su inocencia, alegando falta de pruebas. Sin embargo, pronto se supo que ambos habían intentado borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad del local y de los alrededores. Los peritos lograron restaurar los videos y lo que se observaba en ellos dejó horrorizados a todos. La investigación se prolongó durante casi 4 meses. En ese tiempo, Juan mantuvo siempre la misma actitud, proclamaba su inocencia y se comportaba como si estuviera seguro de que nada podría pasarle, confiado en que su poder y sus conexiones lo protegerían. Pero la realidad lo alcanzó. Fue acusado formalmente bajo el cargo de homicidio cometido con particular crueldad. Los forenses, al examinar el cuerpo de Saltanat, declararon que nunca habían visto lesiones tan extensas y brutales. Determinaron que algunos de los golpes habían sido infligidos entre 6 y 8 horas antes de la muerte, lo que significaba que había sido torturada por largo tiempo, sin dejar espacio sano en su rostro ni en su cuerpo. Los abogados del acusado intentaron de todas las formas posibles reducir la gravedad de los hechos, minimizar el sufrimiento de la víctima y desviar la atención de la brutalidad del crimen. Pero la contundencia de las pruebas era imposible de ocultar. Cada imagen, cada testimonio y cada informe médico pintaban el retrato de un hombre que, tras la máscara del esposo ejemplar, se había convertido en un verdugo despiadado. Este caso no solo estremeció a la opinión pública por la brutalidad del crimen, sino también por la sensación de que la tragedia pudo haberse evitado. Saltanat había intentado escapar, había buscado ayuda, pero el ciclo de control y manipulación al que estaba sometida la devolvía siempre a los brazos de su agresor. La vulnerabilidad de las víctimas en contextos de violencia doméstica no se limita al hogar, se extiende a un entorno que normaliza las segundas oportunidades para el agresor y que invisibiliza las señales del peligro. El proceso judicial expuso no solo la violencia extrema de Juan, sino también la red de encubrimientos que intentó tejer a su alrededor. La manipulación de pruebas, la presión sobre los familiares y la seguridad con la que defendía su inocencia mostraban a un hombre convencido de que la justicia nunca lo alcanzaría. Pero esta vez, las pruebas eran tan contundentes que ni el poder ni la riqueza podían ocultar la verdad. Saltanat no murió en silencio, su caso se convirtió en un grito que resonó más allá de Kazajistán, recordando al mundo que la violencia de género no distingue fronteras ni clases sociales. El acusado intentó convencer al tribunal de que casi todas las heridas de su esposa habían sido provocadas por ella misma. Alegó que, en estado de ebriedad, se caía constantemente, golpeándose contra los azulejos del baño y los muebles. Sin embargo, al reconstruir los hechos de aquella fatídica noche del 8 de noviembre de 2023, la versión oficial reveló una historia muy distinta. La pareja había asistido al concierto del cantante Dima Bilan en compañía de amigos. Allí discutieron acaloradamente, aunque ninguno de los presentes pudo precisar el motivo, la música era tan fuerte que pensaron que simplemente hablaban. De repente, los dos abandonaron el lugar sin despedirse. El siguiente escenario fue el restaurante Bao, donde se encerraron en una cabina VIP.
Las cámaras captaron a Quan tomando varias botellas de alcohol del bar y llevándolas con su esposa. Durante la discusión, ella le dijo con firmeza que ya no podía continuar con esa relación y que pensaba abandonarlo. Aquellas palabras lo desataron en furia. Entre gritos y amenazas, le dio una bofetada. Fue entonces cuando Saltanat llamó a su hermano para decirle que planeaba quedarse en su casa esa noche, porque había tomado la decisión definitiva de dejar a su marido. Pero alrededor de la medianoche, al salir a la calle con la intención de marcharse, él la alcanzó y continuó el enfrentamiento. Las cámaras muestran que discutieron cerca de 15 minutos hasta que él logró convencerla de regresar al interior del restaurante. En el vestíbulo las imágenes revelan cómo ella intentaba mantener la calma y tomar distancia, mientras él la acorralaba, sujetándola de las manos y sacudiéndola. La defensa del acusado, con cinismo, trató de justificar esas agresiones como simples caricias. Atrapada, Saltanat buscó refugio en el baño, pero su esposo comenzó a patear la puerta hasta forzarla a abrir. Apenas lo hizo, recibió varios golpes en el rostro. En medio de los insultos, él la acusaba de ser una mantenida, recordándole que todo lo que poseía se lo debía a él. La versión del imputado aseguraba que ella, furiosa, se desnudó y arrojó sus joyas por el inodoro para demostrar que no necesitaba nada. Pero otros testimonios apuntaban a que él mismo la obligó a despojarse de su ropa como forma de humillación. Después de que las joyas desaparecieran en la tubería, Quan enloqueció aún más. La golpeó repetidamente en la cara y la empujó con tal violencia que la hizo caer contra el sanitario. En el juicio, insistió en que su esposa estaba ebria y que ella sola se había golpeado con los azulejos y la porcelana. Sin embargo, la evidencia demostraba que había sido víctima de una agresión sistemática. Según su relato, tras este episodio, ambos intentaron irse a casa. Como él había bebido demasiado, no quiso conducir ni llamar un taxi, alegando vergüenza por la apariencia de su mujer, apenas cubierta con un abrigo y ropa interior. Regresaron entonces a la cabina VIP, donde continuaron la pesadilla. Las cámaras del pasillo muestran cómo, al dirigirse hacia la salida, Saltanat se detuvo frente a un espejo. Su rostro desfigurado reflejaba el horror de la noche. Fue entonces cuando él, colérico, la empujó de nuevo y la agresión escaló a una brutal paliza. La golpeó con manos y pies, la arrastró del cabello y, hacia las 7 de la mañana, la llevó a rastras nuevamente al interior de la cabina. Allí, lejos de testigos, terminó por descargar toda su furia sobre la joven, hasta acabar con su vida. La violencia fue tan extrema que dejó un rastro imborrable en los informes forenses y un eco de espanto en todos quienes conocieron los detalles del caso. Lo que más aterró a los investigadores fue la frialdad con la que el acusado narraba su versión, como si buscara convencer de que la víctima era responsable de su propia tragedia. Esa estrategia no solo intentaba borrar las huellas de su violencia, sino también perpetuar la idea de que la mujer debía cargar con la culpa incluso después de muerta. Una maniobra que reflejaba el grado de manipulación y control que ejerció durante toda su relación. Este episodio desnuda con crudeza cómo la violencia de género puede enmascararse bajo discursos de amor, reconciliación y aparente normalidad. Saltanat quiso escapar, pidió ayuda, buscó salidas, pero las cadenas invisibles del miedo, la manipulación emocional y la dependencia económica la ataron a un desenlace fatal. Su historia es un retrato doloroso de las víctimas que, pese a sus esfuerzos, terminan atrapadas en un ciclo de violencia que solo se rompe con la intervención decidida de la justicia y de una sociedad dispuesta a escuchar los gritos que a menudo se ahogan tras puertas cerradas. La estrategia del acusado rayó en lo grotesco. Alegó que jamás había tocado a su esposa, que todo se trataba de un accidente doméstico. Según su versión, Saltanat se cayó sola, se golpeó con los muebles y después se quedó dormida en un sofá. En lugar de llamar a una ambulancia, optó por comunicarse con una adivina, a quien pidió una lectura para saber si su mujer estaba bien. La supuesta especialista le aseguró que la joven estaba ebria y solo necesitaba dormir. Con esa excusa, Quan afirmó haberse tranquilizado, aunque lo que escuchaba en realidad no era un ronquido, sino la agonía de su esposa.
Hacia el mediodía, al comprobar que Saltanat ya no respiraba, recurrió a su hermano, Bakan Bayjanov. Juntos clausuraron el restaurante, dispersaron al personal y comenzaron a borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad en un intento evidente de encubrimiento. Bakan, en su declaración, trató de justificarse, aseguró que creyó en su hermano y que aceptó eliminar los videos porque mostraban supuestamente a Saltanat en actitudes indecorosas que podían manchar el honor de la familia. La ambulancia se llamó recién entrada la tarde, cuando el cuerpo ya estaba frío y presentaba rigor mortis. Aunque Bakan intentó simular maniobras de reanimación, era demasiado tarde, Saltanat había muerto horas antes. Ambos fueron arrestados de inmediato. La investigación dio un giro clave con el testimonio de Nazim Karman-Babagalova, ex esposa del acusado y madre de sus 3 hijos. Durante su matrimonio, Nazim solía defender a su marido, incluso cuando fue procesado por corrupción. Sin embargo, tras el crimen de Saltanat, rompió el silencio. En una entrevista, describió a Juan como un hombre agresivo, narcisista y violento, especialmente desde 2011, después del nacimiento de su segundo hijo. Confesó que él la engañaba constantemente y, tras su breve encarcelamiento en 2017, volvió más irascible que nunca. Recordó un episodio en el que, en plena discusión, arrancó la tapa del inodoro con sus propias manos y se la lanzó con furia. Ella logró esquivarla, pero ese momento marcó el final de su matrimonio. Nazim explicó que su exmarido sabía contener sus demonios con ella, porque intuía que no lo toleraría. En cambio, con sus amantes, y luego con Saltanat, se permitía ser humillante y cruel. Según su análisis, él eligió a Saltanat porque percibió en ella vulnerabilidad y disposición a aguantar. Una vez comprobó que no lo denunciaría ni lo dejaría fácilmente, dejó ver su verdadero rostro, el de un sádico refinado que ejercía violencia psicológica y física de manera calculada. La fase judicial comenzó en marzo de 2024 y se convirtió en un espectáculo mediático. La familia de la víctima insistió en que el proceso fuera totalmente abierto y transparente, con periodistas presentes, para evitar que el acusado manipulara a jueces o testigos con dinero e influencias. Por su parte, Juan presionó para que se realizara un juicio con jurado, algo que finalmente fue aceptado. Se seleccionaron 12 jurados, 10 titulares y 2 suplentes, además del juez principal. Todo apuntaba a que su estrategia buscaba apelar a la compasión o dudas de ciudadanos comunes, con la esperanza de obtener una condena más leve que la que probablemente le impondría un tribunal profesional. La pregunta que quedó flotando en el aire era evidente: ¿sería capaz de manipular también al jurado? ¿O el peso de las pruebas y la brutalidad del crimen serían suficientes para romper el círculo de impunidad que lo había protegido durante tantos años? ¿Quieres que en la próxima parte te detalle cómo se desarrolló el juicio ante el jurado, con los testimonios, pruebas y tácticas de ambas partes, o prefieres que cierre directamente con el veredicto y la sentencia?